Prepare usted su corazón, también su Biblia, su libreta de apuntes, y vamos abriendo la escritura en el Evangelio de Marcos. Como saben, los jueves estamos estudiando este Evangelio. Antes de iniciar y mientras usted lo encuentra, creo que todos hemos escuchado una historia, es un cuento muy popular, acerca de 6 ciegos que existían en una ciudad. Ellos tenían una especie de competencia porque a pesar que no veían, reflexionaban, tenían mucho tiempo para pensar, entre ellos la disputa de quién era más inteligente, más sabio. Y un día estaban discutiendo sobre cómo era un elefante. Ninguno de ellos antes había visto, precisamente por su condición, un elefante. Así que propusieron y pidieron ayuda, que lo llevaran a conocerlo. Y lógicamente los 6 guiados allí a donde había uno. El primero, muy emocionado, trató de correr, pero tropezó y se fue. Y se estrelló lógicamente contra el estómago del elefante. Y él dijo, si este es el elefante es como una pared. El otro se acercó por el lado de la trompa y lo tocó y dijo, por la forma como se mueve el elefante debe ser como una serpiente. Ya sé. El otro tocó los colmillos y dijo, es como una espada, es filoso, es punzante, como una espada. El cuarto lo tocó por la cola, dijo, no, es como un lazo. El elefante es como un lazo. El otro le tocó una oreja y dijo, es como una hoja grande, es como un abanico, algo así. Y cada uno tenía una visión, una forma de interpretar, porque uno interpreta la vida de acuerdo al conocimiento que tenga, de acuerdo a las experiencias que haya vivido. Así que cada uno de nosotros sé que tiene una forma de ver la vida. Y estoy seguro que si ponemos aquí un objeto, cada uno lo ve desde un ángulo diferente y pudiera dar un concepto totalmente diferente a los demás. Vamos a mirar el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 35 al 45, porque me parece que aquí hay una cosmovisión equivocada. Y cuando hablamos de cosmovisión, precisamente tiene que ver con la forma de ver el mundo. La forma de interpretar el mundo, eso es cosmovisión. Cosmo, mundo, visión. San Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45. ¿Lo tienen ahí? Entonces, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolo, le dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hagamos una oración. Y vamos a decirle al Señor que lo queremos escuchar.
Padre, tú eres nuestro Dios, pero también eres nuestro Maestro. Y estamos hoy expectantes a lo que tienes que decirnos. Queremos aprender de ti. Por favor, Señor, yo te ruego que hables a nuestro corazón, pero por favor, prepáralo también para que no desperdiciemos esta oportunidad. Dios nuestro, que tu palabra halle cabida en nuestros corazones. Te lo ruego en el dulce nombre de Jesús. Amén. Una cosmovisión equivocada era la que tenía Jacobo y Juan. Definitivamente estaban ciegos. Poca información, o al menos no habían podido captar todavía lo que el Señor les había dicho. Por eso creo que en primera medida este texto nos habla de una petición ambiciosa. Es lo que ellos hacen. Los primeros versículos, a partir del versículo 35 hasta el 37, ellos dos se acercan y le dicen al Señor, como a veces también nosotros nos acercamos pidiéndole a Dios que nos dé lo que nosotros queremos. Aquí dice literalmente, queríamos o querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. ¿Qué queréis que os haga? Yo creo que cuando el Señor les dijo eso, ellos dijeron, wow, vamos bien. Pero realmente era una petición demasiado ambiciosa. Ahora, esta historia también ustedes la van a poder leer en Mateo, en el capítulo 20. Solamente que hay un detallito nada más añadido ahí, que Mateo menciona. Y es que vinieron acompañados de su mamá. Posiblemente, bueno, la mamá de ellos posiblemente se llamaba Salomé. Al hacer una comparación con otros textos de la Biblia. Y Salomé era hermana, ¿de quién creen? De María. Es decir, que Juan y Jacobo eran familiares de Jesús. No sé si ustedes sabían eso. Por eso Juan era el discípulo amado y el que se recostó al pecho de Jesús. Juan, Jacobo y Pedro eran los del círculo íntimo de Jesús. Ellos tuvieron unos privilegios maravillosos. Por ejemplo, cuando el Señor resucitó a la hija de Jairo, sacó a todos. ¿Y con quién creen ustedes que se acompañó? Con los tres, Jacobo, Juan y Pedro. También cuando subió al monte de la transfiguración, iba acompañado solamente de estos tres, círculo íntimo. Pero no interesa si fue acompañado de la mamá o fueron solos, porque Marcos no nos menciona ese detalle. Posiblemente sí, claro, pero es como cuando uno le dice a la mamá que vaya y lo acompañe y por favor abogue, porque imagínese, era la tía. Entonces, a veces creemos que por tener familiaridad, entonces el Señor nos va a conceder todo lo que nosotros pedimos. Pero ya sabemos que el Señor no les concedió eso. Ahora, tenemos que entender una cosa. Es que el Señor escogió a 12. Y los 12 no eran santos. Los 12 no eran unos angelitos. Eran pescadores. Y estos dos eran pescadores también, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Recuerda que cuando los llamó estaban remendando las redes de su padre. Y cuando el Señor lo llamó, lo dejaron al papá con los trabajadores, dando a entender que Zebedeo tenía como una especie de empresa pesquera, algo así. Entonces también tenían un poquito de medios, ¿no? Y seguramente estos privilegios que ellos tenían, de pronto les ayudó a que en su mente guardaran esa idea de que, primero, por ser familiares, pues iban a conseguir, ¿cierto? Otro, porque eran el círculo íntimo.
y también porque además eran de una familia, de pronto entre los 12, eran como de los que tenían una familia más pudiente. Qué equivocados a veces estamos nosotros que creemos que el Señor tiene preferencias y a veces hacemos unas peticiones tan atrevidas. Esta petición fue demasiado. Ahora hay que abonarles a ellos que tenían fe en Jesús y que tenían fe de que Él iba a gobernar. Pero estuve mirando y posiblemente ellos no habían entendido que el Señor tenía que morir. Es más, mire, si ustedes leen los versículos anteriores, el Señor les acaba de anunciar nuevamente que iba a morir. Pero ellos posiblemente tenían la perspectiva o la cosmovisión de que Jesús iba a tomar el control de Israel y que ellos podrían ser primeros ministros, ¿no? Concédenos que en tu gloria, cuando tú gobiernes, uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. Queremos ser ahí de los ministros primeros. Amados hermanos, lo sorprendente ni siquiera es que hayan hecho una petición, sino el momento en que la hicieron. Porque si el Señor les estaba hablando de la muerte y del sacrificio que Él iba a hacer, ellos estaban pensando en otra cosa. Amados, tenemos que revisar muy bien nuestra teología, porque a veces el Señor está pensando en el sufrimiento, en la cruz, y nosotros estamos pensando en honores, en gloria, en puestos, en posiciones. Y pensamos a veces que el Señor, por ser sus hijos, por ser sus amigos, entonces nos va a eximir del sufrimiento. ¿Y sabe que no? Ahorita vamos a mirar, porque el Señor les responde a ellos de una manera metafórica. Y yo creería que es lo segundo que veo aquí en el texto. La segunda división de este texto es la respuesta maravillosa, asombrosa que el Señor les da. Amados hermanos, pero antes de pasar a analizar la respuesta que el Señor les dio, sería muy interesante revisar qué es lo que estamos pidiendo al Señor. A veces le pedimos que pase de nosotros la copa, porque es que eso es normal, no queremos sufrir. Pero ¿saben que ni siquiera al Señor, el Padre Celestial, lo eximió del sufrimiento? El sufrimiento es parte del Evangelio, porque el sufrimiento nos transforma, el sufrimiento nos prueba, nos lima, nos santifica. En la carta a los Hebreos dice que Dios disciplina a sus hijos porque quiere corregirlos para que participemos de su santidad. No todo lo que nosotros le pedimos al Señor nos lo va a conceder. El hijo pródigo le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Creen ustedes que era la voluntad del Señor darle los bienes? Pues no, porque todavía no se había muerto. Pero posiblemente por la insistencia, el padre le dio los bienes y ya sabemos que no era un buen administrador y se los gastó. ¿Cuántas veces nosotros insistimos que el Señor nos dé algo? Y a veces el Señor dice: bueno, ya para que prueben que no era el momento, no están en capacidad. Así que mucho cuidado con lo que pedimos. A veces decimos: no, es que yo oro mucho, yo le pido mucho a Dios. Pero ¿qué le estamos pidiendo a Dios? ¿Que nos siente en su gloria? ¿Queremos la gloria antes del sufrimiento? Para que lo pensemos. Ahora sí, miremos la respuesta. Y dije que era una respuesta metafórica. A partir del versículo 38, qué maravilla cómo el Señor le responde. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Mira lo que les dice: no saben ustedes lo que están pidiendo.
tienen una cosmovisión totalmente equivocada. Y les pregunta, y es la primera respuesta o la primera metáfora hebrea que el Señor utiliza ahí. Una figura literaria que vemos muy frecuente en la Biblia y que a veces nos confunde un poco, porque a veces creemos que es literal, ¿no? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? Fue la primera. O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. La primera metáfora es la copa. Y hay que entender que la copa en la Biblia tiene un significado de la vida. Habla de la vida de una persona. Es más, los reyes, cuando invitaban a algunos amigos íntimos, ellos bebían y le pasaban en la misma copa a los demás. Lo que le estaban diciendo es: yo les comparto mi gloria, le comparto mi experiencia de vida. Por eso usted va a encontrar en la Biblia muchas alusiones a la copa. Por ejemplo, la copa de la ira del Señor. El Señor se enoja y nos hace partícipes de lo que Él vive ahora, del momento que está viviendo. ¿Oh? El salmista en el capítulo 23 es una expresión de alegría. Dice: mi copa está rebosando. Hablando de la alegría, de la felicidad, de la abundancia. Porque es la experiencia del momento que está viviendo. O como dicen las abuelas, se me llenó la copa. Es decir, en estos momentos no me hable. En estos momentos no me toque, no me diga nada, porque puede ser peligroso. El Señor le dice aquí a los discípulos: ustedes pueden beber de la copa que yo bebo. El Señor estaba siendo despreciado, criticado, perseguido, y es más, iba a morir. Y le dice: ustedes están listos para vivir la vida que yo vivo, para ser como yo, para ser rechazados por la gente, despreciados. Y sabemos, hermanos amados, que el Señor hizo milagros. El Señor fue bueno con la gente, perdonó. No hay nadie como Él. Cuando yo leo el Evangelio me enternezco y yo digo: ¿quién como el Señor? Y aún así fue rechazado. Por eso dijo que si del árbol verde hacían esto, cuánto más del seco, ¿no? ¿Por qué tiene la gente que tratarnos bien? El Señor dijo que si a Él lo habían perseguido, pues a nosotros también. Y sabe, esto se cumplió en Juan y Jacobo. ¿Quién fue el primer mártir de la iglesia? Jacobo. Herodes, en el capítulo 12 de los Hechos, dice que lo mató. Fue el primer apóstol que muere, porque tuvo que beber. Aquí le dice el Señor: podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados. Ya le voy a explicar la segunda metáfora. Y en el versículo 39 dice: ellos dijeron: podemos. Y el Señor les contesta: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Sí, Señor. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Eso no lo tengan, no lo cuestionen, no lo duden. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado. Amados hermanos, puede ser que no nos sentemos a la derecha o a la izquierda, pero beber de la copa, de las experiencias de vida del Señor, si eres cristiano, sí. Debes, y seguramente serás rechazado por ser cristiano. En este tiempo estamos viviendo una persecución leve y posiblemente se va a acrecentar. Hace un par de años la iglesia estaba muy cómoda y hablábamos abiertamente del Evangelio. Pero hoy ya uno tiene que tener cuidado con quién habla, ¿cierto? Y en qué círculo, porque usted puede tocar por ahí fibras sensibles y te pueden demandar. Hay un profesor que en estos momentos está a punto de que pierda su puesto y lo demanden, lo lleven a la cárcel por fijar su posición cristiana. El Señor dijo: van a beber del vaso que yo bebo. Ahora, la segunda metáfora es: o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y la palabra bautismo significa sumergir. Y en este caso no se está refiriendo al agua, sino que uno se puede sumergir en muchas cosas. Por ejemplo,
Un borracho puede sumergirse en la bebida, inmerso. Una persona afligida está inmersa en la aflicción, está sumergida. Dicho de otra manera, está bautizada. Porque vuelvo a repetir, el término bautizar significa sumergir o meter dentro. Y el Señor les dijo, ustedes pueden ser bautizados, se van a meter en la aflicción en la que yo voy a estar sumergido. Y ellos dijeron sí. Y él dijo, está bien, es verdad. También van a estar inmersos en medio de situaciones diferentes. La iglesia se tiene que preparar en este tiempo para ser bautizados con el bautismo que el Señor fue bautizado. Un estudiante es probado constantemente por medio de exámenes. Y cuando uno va a ser examinado, va a presentar un examen, está inmerso, está sumergido en muchos pensamientos, en angustias, ¿cierto? Y uno se deja a veces sumergir de todos estos pensamientos. Amados hermanos, tenemos que estar conscientes que sí, posiblemente vamos a tener que vivir momentos difíciles. Pero el sentarnos a la derecha o a la izquierda del Señor solamente le pertenece ¿a quién? Al Padre, ¿cierto? Entonces, qué bonito este pasaje. Número uno, una petición ambiciosa y atrevida, ¿no? Número dos, la segunda parte que veo aquí es la respuesta metafórica del Señor, pero también veo una tercera parte de este pasaje, es que el Señor les traza una ruta, les traza un camino para que no se pierdan. Ellos querían grandeza, por eso fue que le pidieron eso al Señor, por eso querían autoridad. Pero vamos a ver qué pasó. A partir del versículo 41, dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Y era muy normal, ¿no? Pero Jesús interviene ahí, y qué bonito. Ese impasse hubiera podido traer una división entre los apóstoles, entre los seguidores del Señor, pero Él interviene aquí para ayudarles. Y lo que Él les dice, bueno, ¿ustedes quieren grandeza? Pues sabe, hay varias cositas que ustedes tienen que entender. Versículo 42 dice, mas Jesús llamándolo le dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? El Señor les está diciendo, mire, el modelo del mundo, el modelo normal que la gente tiene es que dime cuánto tienes y te diré quién eres. Dime a cuántas personas usted manda y te diré quién eres. Porque la gente cree que, y ese es el modelo del mundo, ¿no? Entre más controle, entre más mande, entre más grite, entonces es porque tiene autoridad. Un general o un rey, su fuerza, su grandeza se medía por el número de soldados que pudiera mandar. Entonces por eso ve usted en la Biblia capitanes de 100 y de cientos y de... Entonces entre más, pues más posición. Ese es el modelo del mundo. Pero el Señor les dijo, mire, versículo 43 dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. El Señor les dice, mire, lo ideal en el reino de Dios, y yo diría que la vida, no solamente en el reino de Dios, lo que el Señor nos estaba dando era principios de la felicidad, principios para vivir bien, principios para la armonía, para la convivencia sana. Este principio lo debiéramos aprender todos. ¿Sabe cuál es el principio? El servicio. La ruta que el Señor nos trazó es el servicio. Si alguien quiere ser grande, tiene que aprender ¿a qué? Si usted quiere mantener su hogar,
Si usted quiere ser feliz, si usted quiere triunfar en la empresa, si usted quiere tener una posición, tiene que aprender a servir. La gente hoy quiere ganar mucho, pero ojalá trabajando poco. Ojalá que no le toque hacer mucho esfuerzo. Y ese no es el camino que el Señor nos trazó, la ruta que nos trazó. No era cuánta gente usted puede mandar, sino a cuánta gente usted se puede someter. ¿A cuántos le puedo prestar un servicio? ¿En qué les puedo ayudar? Es más, las empresas, cuando presentan una licitación, es el que mejor servicio preste y a más bajo costo, ese se queda con el contrato. Un almacén, en los almacenes hay competencia y no sé si a ustedes les ha pasado, pero donde lo tratan bien, donde le prestan un mejor servicio, usted vuelve. Por eso dije que es un principio que todos debiéramos aprender. Ese principio nos lo dio nuestro Señor. No es como el mundo lo ha enseñado, que es que usted mande, que usted ordene, que usted tenga gente a sus pies, sino, repito, a cuántas personas yo puedo servirle. En una ocasión le preguntaron a un capataz, le dijeron, pero si usted no sabe ni leer ni escribir, ¿y por qué está mandando gente? Mucha gente que tiene más preparación que usted. Y él dijo, sencillamente porque cuando yo llegué aquí, yo lo único que me interesaba era trabajar y siempre me ha gustado trabajar. Así que yo me llegaba y me quedaba 5 minutos, 10 minutos más y al jefe le ayudaba. La gente, la gran mayoría, estaba mirando la hora, a qué horas eran las 6 y faltando 5 para las 6 ya estaban organizando para salir. Y se iban y yo me quedaba con él. Y eso lo vio el jefe, lo vieron los otros y me pusieron a mandar. Y le dijeron, pero bueno, ahora que usted ya tiene el poder, que ya usted puede mandar, ¿por qué no se va un poquito antes? Digo, no. Precisamente el jefe es el último que se tiene que ir. Qué maravilla, ¿no? Qué enseñanza. Porque eso se llama servicio. Repito, la gente quiere más con menos. Pero el camino, la ruta que el Señor nos trazó fue: esfuércese un poco más, de más calidad. Un servicio de calidad es lo que nosotros debiéramos prestar. El camino a la grandeza, el camino a la felicidad, al triunfo, tener un buen hogar, hay que aprender a servir. ¿Por qué muchas parejas se separan? ¿Por qué hay peleas en los hogares? Porque no queremos servir. Es más, hay una lucha de poder. Como los discípulos, por allá en otra ocasión, también se enfrascaron en una conversación. ¿Quién sería el más grande entre ellos? Dicho de otra manera, ¿quién será el que reemplaza al maestro cuando él se vaya? ¿Quién será el que va quedando aquí liderando? Y el Señor les vuelve a decir lo mismo que le dijo aquí. El que quiere ser más grande tiene que aprender a ser el servidor de los demás. Qué bonito esto, amados. Este pasaje, entonces, me ayuda con 3 cosas. Número 1, a revisar mis peticiones, porque a veces son desubicadas. Queremos gloria, queremos muchos honores, pero no queremos la cruz. Número 2, me ayuda a reflexionar si estoy dispuesto a sufrir, a tomar la copa, a ser bautizado, a ser sumergido en los sufrimientos del Señor. Y número 3, me ayuda a mirar y a revisar el camino que estoy transitando. ¿Acaso es la ruta que el Señor nos dejó? ¿La ruta de la humildad, del servicio? ¿O todavía estoy creyendo que yo puedo tener una posición y algún día quiero llegar a... Porque hay gente hoy, y aún pastores, que quieren tener una congregación, es para poder mandar y para poder tener y para poder... Cuando al contrario, debemos ser servidores de los demás. Ahora me gusta cómo termina y es la conclusión de este sermón. El último versículo, el Señor les dice, y lo más bonito es porque Él mismo se coloca como ejemplo.
Y con esto cierro, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para qué, no vino para qué. No vino para ser servido, sino para servir. Y es más, no solamente servir, sino es un servicio a lo sumo, un servicio máximo, hasta la muerte siquiera. Y esto nos invita a nosotros a pensar en nuestro servicio, la calidad de nuestro servicio. ¿Será que realmente estamos dando al máximo? Y es que si estamos vivos, no hemos servido entonces como debiera ser. Ninguno de los que estamos aquí hemos servido hasta la muerte, como lo hizo el Señor. Qué bonito, ¿no? El Señor sella aquí. Amados hermanos, ¿saben? Me he puesto a pensar y hoy meditando aquí, el Señor tenía todo el poder, porque hizo milagros, hasta resucitó muertos, reprendió demonios, caminó sobre las aguas, reprendió los vientos, porque Él es Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Qué hubiera hecho usted con ese poder? Hay gente que quiere ser como Superman y a veces nos soñamos cambiando el mundo porque yo quiero, ¿cierto?, cambiar el mundo. ¿Sabe? El Señor tenía ese poder, pero nunca lo utilizó para su propio bien. Siempre fue para servir a los demás. Siempre fue para ayudar a los demás. El diablo le propuso: si tú eres el Hijo de Dios, ¿qué hace aguantando hambre? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cuántos de nosotros, si tuviéramos el poder para cambiar las circunstancias, ya hubiéramos convertido como aquel rey, todo en oro, todo lo que yo toco en oro? Porque yo quiero cambiar las situaciones. Por eso es que el Señor no nos da poder. Porque nuestras ambiciones, por eso hablé de una cosmovisión equivocada. Y hay muchos están equivocados, más bien cayendo en la tentación de querer tener poder. ¿Usted se imagina? Si el Señor tuvo el poder para descender a los cielos, subir es más difícil, ¿no? ¿Cuánto más bajar del pináculo del templo? Se hubiera podido tirar del templo y los ángeles hubieran venido, así como lo llevaron. Recuerda que en Hechos dice que una nube subió. Pues también hubiera podido en una nube haber bajado delante de todos. ¡Qué maravilla, Superman! ¿Qué hiciéramos nosotros si tuviéramos ese poder también para volar o para descender así, tirarnos por allá? ¿No sería que de pronto queríamos gloria, que la gente dice: ¡uy, qué maravilla! Amados hermanos, tenemos que ubicarnos como cristianos, porque en muchas ocasiones hay muchos creyentes y hoy con las diferentes teologías que se mueven, hay gente que tiene una cosmovisión equivocada del reino de los cielos. Muchos no quieren. Yo recuerdo que un pastor me dijo: pastor, es que usted debe tener el mejor carro porque usted es hijo del rey. Usted debe tener la mejor casa. Es más, le escuché a un predicador decir, y nunca más lo volví a escuchar, y decía: es que no puede haber un cristiano con necesidad, pobre. Porque utilizando algunos textos de la Biblia, dijo que el Señor se había hecho pobre para hacernos a nosotros ricos. Sí, ricos pero en la gracia y en la salvación, pero no en dinero. Y yo lo apagué porque es que si Juan el Bautista, que fue el profeta más grande de los nacidos de mujer, y vivió una vida pobre, aún el mismo Señor. En Hebreos capítulo 11 dice que fueron perseguidos, aserrados, desterrados, y eran los héroes de la fe. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Amados hermanos, una cosmovisión equivocada es la que estamos viviendo en este tiempo. Tengan mucho cuidado, porque mucha gente queriendo tener poder, queriendo tener honores, queriendo tener reconocimiento, tener servidores, pero no es el camino que el Señor nos trazó. Número 1, revisemos nuestras oraciones. Revisemos
nuestra entrega al Señor y también revisemos la forma como estamos sirviendo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por tu grande amor y por el ejemplo maravilloso que nos diste. Muchas gracias, Señor. Nadie como tú que tenías el poder y que mereces todos los honores y la gloria. Sin embargo, nos diste el ejemplo del servicio, de la humillación. Te ruego, Dios mío, que nos des un corazón como el tuyo. Bien dijiste, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Enséñame a servir como tú lo hiciste. Enséñame, oh Dios, a ser humilde y a vivir de acuerdo a la perspectiva divina de tu reino. Señor, hoy quiero entregar tu iglesia y pedirte que guardes a cada hermano de las herejías que hoy tratan de envenenar la mente y el corazón de muchos cristianos. Señor, yo te agradezco porque sé que también nos bendices, pero cuando pasamos por pruebas y por aflicciones, también tenemos que aprender a glorificarte. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.